estudiando desde hace 13 o 2 semestres, pues no es en ingreso, sino en reingreso. Luego puede ir llenando todos estos datos particulares y acá es donde va a asignarse los cursos con el código respectivo y el nombre de la asignatura como aparece en el pensum de estudios de su carrera. Muy bien. Entonces, voy a dejar de compartir acá y ahora sí, mis estimados estudiantes, sean muy bienvenidos a este curso. Mi nombre es Antonio Barrios, soy docente egresado de Universidad Rural de Guatemala, soy licenciado en Ciencias de la Educación, con un énfasis en Administración. También tengo pues 2 posgrados ya pues finalizados y con el crédito adquirido. Soy pues egresado de la Universidad Rey Juan Carlos de España con una maestría en humanidades, también una especialización a nivel de posgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de formador de formadores de nivel medio. Y actualmente estoy en ese proceso de formación, también estudiando en la misma Universidad Rural de Guatemala, en el proceso también de posgrado, tratando de encontrar en algún momento en los futuros años el doctorado en educación. Entonces, esta es la presentación que tengo para el día de hoy de mi persona, para que pues ustedes sepan pues quién es el docente que está trabajando con ustedes. Voy a empezar a compartir mi pantalla con la presentación de la clase del día de hoy. Bien, vamos a presentar desde otro dispositivo y entonces voy a hacerlo de esta forma y ya en este momento va a empezar a salir. Bien, está la diapositiva. No voy a abrir todo el tiempo mi cámara por cuestiones de fluidez en la transmisión, ya que cuando se utiliza video al mismo tiempo que voz, pues vamos a tener a veces un delay y un problema de conexión. Entonces, en algunas partes de la clase vamos a ir pues omitiendo el video cuando pues el tráfico de datos sea muy corto. Bien, estimados estudiantes, vamos a iniciar entonces. Esta es la primer clase del curso de teoría de aprendizaje. El código es FG 339, la semana es la número 1. El tema es contexto escolar y aprendizaje. Como les decía cuando me presenté, soy Antonio Barrios. Bueno, mi nombre correcto y completo es Edulfo Antonio Barrios Barrios. De una vez desde acá les voy a anotar mi número de teléfono por si ustedes quieren comunicarse. Es el 56 94 03 45. Este número tiene WhatsApp y entonces pues en algún momento vamos a tener que interactuar con ustedes. Así es de que ahí está el número respectivo, 56 94 03 45. Este es el objetivo de la clase. Es importante que iniciemos hablando que el verbo principal de este objetivo es profundizar. Hoy vamos a profundizar en el conocimiento de los temas más importantes del contexto escolar y una palabra también determinante es la influencia. La influencia en el proceso educativo. Entonces, como acá estamos trabajando con futuros licenciados en educación,
estamos trabajando con futuros magísters de educación en un plazo a corto plazo, profesores de enseñanza media, a un plazo mediano la licenciatura y a un largo plazo una maestría o un doctorado. Tenemos que pensar así en grande siempre. Siempre tenemos que pensar que vamos a seguir estudiando y que nos vamos a seguir formando, no solamente para satisfacción personal, porque cuando estamos en el básico, cuando estamos en el diversificado, lo hacemos por que nuestros papás, nuestros padres nos han ayudado y nos han aportado, los que han tenido la dicha de que les apoyen con su educación. Y entonces les apoyan y logran salir pues de tercero básico, egresar de tercero básico, egresar de una carrera a nivel diversificado, que puede ser de 3 o de 2 años, una carrera larga o una carrera corta. Y posteriormente viene la universidad, en donde ya muy pocos reciben ese aporte y esa ayuda de los papás. Que si bien es cierto, de repente nos ayudan, mi hijo tenga para su almuerzo, de repente lleva para su camioneta cuando es en clases presenciales, pero generalmente ya no nos aportan cuando estamos en la universidad. Entonces, cuando vamos a estudiar a la universidad, no lo hacemos tanto porque, mi papá quiere que yo sea licenciado o licenciada, sino porque ya lo hacemos en función de una realización personal, porque quiero graduarme y con esa carrera de la cual me voy a graduar, voy a hacer mi modo de vida. Es como voy a hacer llegar recursos a mi familia, a mi casa. Entonces, por eso es que estamos estudiando. Bien, por eso es importante, como les decía, en este inicio con el objetivo de la clase, pues desde el mismo objetivo saber qué es lo que vamos a tratar. E iniciamos, pues. Para quienes están iniciando y se están sumando a la clase. Primero, déjenme felicitarlos a todos. Usted es privilegiado. Nuestro país es uno de los países con menores índices de estudiantes universitarios. Muchos estudiantes universitarios se quedan en el camino. Muchos se subieron a este barco o a este tren, para ponerlo, pues a un bus. Muchos se han subido al bus de la Universidad Rural de Guatemala y la última parada de ese bus, o sea, la terminal de ese bus que se llama Universidad Rural de Guatemala, es que le estén imponiendo su toga, su collarín, su bonete y que sea licenciado. O sea, esa es la terminal hacia donde va ese vehículo en donde usted está ubicado, que se llama Universidad Rural de Guatemala. Entonces, esa es la meta. Por eso los felicito, porque están en ese proceso. Muy probablemente el bus iba lleno, pero ya en la primer parada, que era el primer semestre, ya se bajaron algunos. En el segundo semestre ya se bajaron otros. Ya el bus ya no va tan lleno como en el inicio. Y es muy probable que cuando llegue este bus a la terminal, pues de aquellos 40, de aquellos 50 que teníamos, pues ya solamente van a haber unos 30. Porque así es el proceso en la educación superior. ¿Que por qué estás estudiando una licenciatura en educación? Me imagino que lo van a criticar. ¿Y pues para qué estás estudiando educación si eso no da? Porque así dicen muchas personas. ¿Y para qué? Si no da la carrera de educación.
Bueno, primero, el educador es uno de los profesionales más importantes en nuestra sociedad. ¿Qué sería de una sociedad donde no tuviese educadores, que no tenga profesores? Pues desde luego que sería una sociedad que se fuera formando, autoformando. Pero siempre se necesita un guía, siempre se necesita una persona que nos acompañe, que nos facilite, una persona que nos apoye, y ese es el docente. Por eso la carrera es muy importante. Sí, que no vas a trabajar en el Mineduc, no necesariamente tiene que trabajar para el Mineduc oficialmente. Puede trabajar en una institución particular. Cuando usted se gradúe como licenciado, pues ya no va a estar buscando trabajar en un colegio, porque usted su meta va a ser trabajar en una universidad. Entonces, por eso es importante culminar nuestro viaje. Muy bien. Entonces, felicitaciones, estimados profesionales. Felicitaciones por estar formándose académicamente en Universidad Rural de Guatemala. Universidad Rural de Guatemala, antes decían así, que esa universidad es rural, que solo en las aldeas, en algunos municipios. Déjenme decirle que profesionales egresados de universidad rural están ocupando muy buenos puestos a nivel nacional. Y entonces es una universidad, como todas las universidades, que muchos estudiantes no van a estar muy conformes, muy contentos, pero también hay una gran cantidad que sí. Entonces, déjenme iniciar. Y vamos a iniciar con el contexto escolar, para poder iniciar con esta charla, porque al final de cuentas es una charla amena en donde usted me va a escuchar disertar esta clase, pero que usted va a ir formando su propio criterio allá en donde usted me esté escuchando, donde usted me esté viendo. Pues vamos a hablar abundantemente del contexto. ¿Qué es el contexto? El contexto es todo ese conjunto de factores, tanto externos como internos, como por ejemplo el medio físico y social donde se inserta la escuela. Y cuando hablamos de la escuela, no solamente vamos a hablar de la escuela primaria, sino la escuela como institución educativa. La escuela es, desde luego, institutos de nivel medio, de nivel diversificado. Digamos que todo lo que es el proceso de enseñanza escolarizada, comenzando desde preprimaria hasta llegar a diversificado. Entonces, la escuela, el instituto, el lugar en donde usted está ubicado, en donde la escuela está ubicada, siempre va a haber ese contexto, siempre. O sea, ninguna escuela, ningún colegio, por más grande o pequeño que sea, va a estar ajeno a ese contexto. Bien. Entonces, denominamos contexto al conjunto de factores. Y cuando hablamos de factores, son todos aquellos que pueden ser de índole económica, que puede ser de índole social, el clima, las características propias de el establecimiento. Entonces, ese conjunto de factores internos, externos, donde se encuentra un establecimiento educativo. Las características. Cuando hablamos de estas características, cuando a nosotros nos dicen, desde luego, mire, ¿cuál es la característica de su establecimiento? Es como que usted tenga que describir a su novia o a su novio, que usted está muy enamorado, muy enamorada, le van a preguntar, ¿y cómo es?
¿En qué lugar se enamoró? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Entonces, cuando venga las características, usted va a tener que describir, ¿verdad? ¿Cómo es? Ah, es alto, es alta, moreno, es morena, colochita, colocho. Bueno, usted describe. Entonces, las características de ese ambiente socioeconómico son todos estos factores que contribuyen adecuada e inadecuadamente a favor o en contra de un establecimiento educativo. Entonces, esos rasgos, esas características. Ah, ¿y dónde está su escuela? Ah, pues fíjese que la escuela está ubicada en Aldea Valle Lirio. Ah, muy bien. ¿Y dónde queda Valle Lirio? Pues fíjese que Valle Lirio es una aldea, es una comunidad de la zona de la costa de, está entre el departamento de San Marcos y el departamento de Retaluleu. Ah, ahí está Valle Lirio. ¿Y cómo es? Ah, es una zona cálida y empieza usted. ¿Y usted dónde se encuentra? ¿Cuál? Ah, pues yo estoy en Totonicapán, estoy en Momostenango, estoy en Pajapita, estoy en Teculután. Bueno, en el lugar en donde usted se encuentre y donde esté la escuela, ahí tiene todas esas características. Y entonces, todas estas características y demandas del ambiente socioeconómico de los educandos. Acá necesito también que pongamos un poco de énfasis en lo que a veces no es que nos confundamos, estamos acostumbrados a tratar a nuestros estudiantes de formas inadecuadas. Muchos dicen patojos, patojas, istos, esos güiros no se callan. No, no, no. Son personas, son niños, son jóvenes. Entonces, los educandos hace algunos años se le conocían como alumnos y así trataban a los estudiantes de nivel diversificado, así trataban a los estudiantes del ciclo básico y así trataban pues a la cantidad, incluso a los alumnos de la universidad. Cuando los vocablos más adecuados son estudiante, educandos. Porque alumno es una palabra que significa sin luz, ¿verdad? Y entonces me parece que ya un estudiante que está en sexto primaria, en tercero básico, es un estudiante que ya tiene luz, que ya está teniendo un cierto grado de conocimiento. Bueno, es muy probable que para usted esta clase pueda resultar un poco tediosa, que sea aburrida incluso. Trataremos la manera, no trataremos, será de esta forma, que pues no sea tan aburrida, que sea un poco entretenida de repente y que usted pueda en el transcurso de este espacio pues sentirse con las ganas de volver el próximo domingo, el próximo sábado, no solamente para poder seguir estudiando, sino para tener conocimientos. Porque cuando usted llegue a ser un docente universitario, tiene que dominar estos términos, estos temas, y entonces es importante que usted pues se quede, que no se aburra luego y que, esto ya lo sé, esto para mí no es tan importante y me voy a salir de la clase, luego de repente la voy a ver, la voy a descargar y ya pues tranquilo y no pasa nada. La presencialidad es importante cuando estamos en un lugar, pero estar estudiando así, como está usted en este momento, sentado o de repente hasta acostado, viendo un partido de fútbol y escuchando por el otro lado la clase, o en su vehículo, no sé en dónde va, porque nosotros no podemos ver en dónde está usted. Pero sí es importante, estimado estudiante, que uno tiene que formarse.
y formarse adecuadamente, porque nosotros no somos el futuro de la educación de nuestro país, somos el presente, somos el presente. Y siempre a mis estudiantes les he dicho, ustedes tienen que hacer la diferencia en el sistema educativo nacional. Ustedes que están egresando de Universidad Rural de Guatemala tienen que hacer la diferencia. No replicar todo aquello que se dio hace 40, 30 años, que era muy bueno, pero era para su tiempo. Ahora tenemos que hacer cosas distintas. Sigamos con esta presentación. Las escuelas están ubicadas en sectores principalmente, y la mayor cantidad de las escuelas están en el área rural. Entonces, cuando hablamos de los educandos, tenemos que empezar a pensar no solamente en los educandos del área urbana, sino también todos esos educandos en el área rural, sus familias. ¿Cómo son los educandos del área rural y el área urbana? Son totalmente distintas. Las costumbres, las tradiciones, las formas de vivir, la forma de comer, todo es distinto. Y esos contextos escolares no van a ser iguales. Y por eso es que sufrimos mucho cuando vamos de una escuela de la aldea X y nos trasladan nuestros padres a estudiar el básico a la cabecera municipal. Es un choque, porque vamos de una realidad, vamos de un contexto y nos trasladamos a otro. Yo no sé si a usted le ha pasado, usted le pasó alguna vez, si a usted le ocurrió en alguna oportunidad, de sentirse incómodo, de sentirse en un lugar en donde muy probablemente usted consideraba que estaba fuera de lugar, como en el fútbol, cuando usted lo agarran adelantado, está en offside, o sea, está fuera de juego. Entonces, cuando usted está en fuera de lugar, se siente incómodo. No sé si le ha pasado, no sé si le ha correspondido vivir esa experiencia, sentirse incómodo, sentirse en un lugar en el cual usted dice que no es el que le corresponde. Y ese contexto es el que sufren muchos estudiantes. Cuando se van de la escuela primaria y cambian de nivel, cuando estaban allá con Julio, con María, con Carlos, y eran los niños ahí inseparables, y cambia de nivel y se va a el Instituto de Educación Básica. Y ahí va a encontrar a muchos más jóvenes, a muchos más adolescentes que están llegando de otras comunidades. Y usted va a llegar incómodo. Los primeros días va a ser incómodo. Si llegan algunos compañeros suyos del lugar en donde vive, pues va a mantener ese apego con estos compañeros con los que usted llegó. Pero ¿qué pasa cuando sale de educación básica y ahí sí se sufre un quiebre? ¿Y por qué se sufre un quiebre? Porque ya del básico a carrera ya no hay la misma cantidad de estudiantes como cuando pasa uno de primaria a básico. Porque cuando usted está allá en su básico, en su instituto básico, en la aldea, en el municipio, pues eran 30 o 40 o 50, y de esos 30 o 40, 10 ya no van a seguir estudiando, solamente se van a quedar con tercero básico. Los otros 20 van a seguir estudiando, pero unos se van a quedar ahí en el municipio, otros se van a ir para el municipio más cercano, y aquellos que tienen la capacidad económica y que los padres tienen esa capacidad económica, los van a mandar a un lugar donde van a tener los suficientes recursos para mandar al hijo, al estudiante,
a un colegio de paga caro. Y es acá donde usted entra en ese contexto escolar, donde, híjole, como dicen algunos, puro pollo recién comprado, no encuentra dónde ubicarse. Y entonces los primeros días, cuando uno llega a un contexto escolar distinto, es difícil, porque no sabe usted ni dónde quiere sentarse. Y piensa que de repente todo lo miran feo a uno, o que de repente lo están viendo de otra forma a uno. Entonces cuesta encontrar esa relación. Pero bueno, como decía, no es lo mismo estudiar en la aldea que en el municipio, ni estudiar en la cabecera departamental. Hablemos de aquellos que se vienen del municipio y van a la cabecera departamental, allá donde están ya los liceos, donde están las escuelas tipo federación, en donde están los institutos grandísimos. Y llegas así, como dicen, amillado. Y bueno, empezás, el contexto te va consumiendo y poco a poco empezás a encontrar a tus pares, así se le llaman, ¿verdad? A los amigos, a las personas que conviven con nosotros. Pues bueno, todo esto es el contexto escolar, todas estas influencias. Bueno, hablemos de otro tipo de influencias, la influencia económica. En cada comunidad, pequeña, grande, mediana, siempre van a haber estratos sociales. Pequeña, mediana y alta sociedad. Porque en una aldea están los de la baja, los de la media y los de la clase alta, supuestamente en cada comunidad. Te vas al municipio, supuestamente eres de la alta sociedad en tu aldea, pues vas a llegar al municipio y allá no vas a ser de la alta sociedad, vas a terminar siendo de la sociedad baja, porque allá ya es otro tipo de contexto. Entonces, cuando hablamos de toda esta contextualización de la educación, muchos pensamos, esto no afecta a la educación. Este señor de lo que está hablando. La mayoría de las personas del área rural del occidente, me refiero al occidente, emigra. Bien sea a las cabeceras departamentales, a las ciudades más grandes o principalmente a los Estados Unidos, que es en donde encuentra una mayor facilidad de hacer dinero. Porque la gente que se va a los Estados Unidos no se va a estudiar. Qué bueno fuera que dijeran, yo me voy a ir a Estados Unidos. Voy a ir a estudiar. Me voy a ir de mojado y allá voy a ir a estudiar. No. No hay gente que diga, voy a invertir 125,000 quetzales en mi viaje porque yo quiero ir a estudiar a una de las escuelas de el condado Orange County de California, o que yo quiero ir a estudiar porque voy a estar en la mejor escuela de New Jersey. No, te vas porque vas a ir a trabajar. Invertí 120,000, 100,000, 80,000, lo que cueste el viaje, porque querés ir a cambiar de calidad de vida cuando regreses, porque allá vas a trabajar, no vas a estudiar. Bueno, por cierto, si ustedes saben de algunos familiares que tengan en Estados Unidos, Universidad Rural de Guatemala tiene un programa ahora para que estudien las personas que viven en Estados Unidos, pero que no han estudiado en la universidad. Entonces, si ustedes saben de algún su familiar que se fue para Estados Unidos y que quiera estudiar la universidad, que tenga su título de educación media, pues que lo inscriban. Hay oportunidad de estudiar desde Estados Unidos, incluso pueden ser becados. Entonces, si usted tiene, avíseles. Bueno, regresando al tema. Muchas de las personas del área rural del occidente del país, de cada 10 familias,
de cada 10 familias, generalmente la mitad tiene familiares en Estados Unidos. Bueno, hagamos un ejercicio, por ejemplo, en su casa ahorita, y usted comience a pensar, a ver, ¿quién de mis familiares están en Estados Unidos? Y usted comienza, pues aquí en mi familia no, pero con mi tía sí, o mi tío. Entonces siempre va a haber un familiar en Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver esto con el contexto? Resulta que las personas que se van a los Estados Unidos por razones de mejorar su calidad de vida, no solamente de ellos, sino de las personas que se quedan en el país, siempre van a tener como un cargo de conciencia cuando dejaron, por ejemplo, a sus hijos. No todos también, porque hay algunas excepciones de aquellos que fueron y se olvidaron también de su familia, de aquellos que se fueron y lo mismo dio, que se fueran porque sigue igual su familia. Pero la mayoría de los casos mejoran su calidad de vida acá en el país, los familiares que se quedan, y desde luego ellos en Estados Unidos mejoran un tanto su calidad de vida. Bueno, piense usted en ese contexto, porque lo estamos llevando, ¿verdad? Paso a paso el contexto. Piense usted en aquella escuela de la aldea Las Nubes, de la aldea El Olvido, de aldea Valle Lirio, de aldea Sombrerito Alto, Sombrerito Bajo, no sé cómo se llame la aldea, pero piense en una comunidad. Y resulta que hace algunos años, cuando todavía no había mucha población en Estados Unidos, de los que viven en esas comunidades, pues las personas, incluso mayores de 50, 60 años, iban a tapizcar, iban a sembrar, iban al campo, no vivían tan bien en casas demasiado grandes o lujosas. Pero, ¿qué contexto se ve ahora? Hay ahora, acá lo voy a escribir, hijo dependencia. Entonces tenemos una hijodependencia en la mayoría de comunidades. ¿Y qué pasa con esa hijodependencia? El hijo que se fue para Estados Unidos, o sea, me refiero a las personas que viven en Estados Unidos, el hijo grande que se fue, dejó hijos en Guatemala. ¿Qué hace el esposo cuando se va? Pues un año, año y medio, paga su deuda y se lleva a la mujer. Y entonces se quedan los hijos. Y estos hijos van a vivir con los abuelos o tíos. Entonces, viven con abuelos o con tíos. Y van creando esta dependencia que les estoy diciendo. Entonces, cuando se va creando esta dependencia, entonces vamos a indicar que, por ejemplo, esta dependencia de la que estábamos hablando, ahí está, dependencia. Entonces tenemos esa dependencia de las personas que se quedaron en nuestro país, de los que viven en Estados Unidos. Y entonces resulta que los abuelos, que no son muy grandes de edad, ya no trabajan. Ya no trabajan. Y van creando esa dependencia de lo que mandan los hijos para sus nietos. Y resulta que entonces, como están en Estados Unidos, pues mandan $400 que multiplicados por el cambio, estamos hablando de 2.800 quetzales. En las comunidades rurales, que te manden 400, $500, cambiándolos a la moneda guatemalteca y tener un porcentaje de unos 3.500 mensuales, porque estás cuidando a tus hijos o a tus nietos, ya convertiste eso como un trabajo, una dependencia.
Ese es el contexto que viven muchas comunidades. Y entonces estos abuelos van creando una dependencia. Ya no van a trabajar los abuelos, descuidan sus cultivos y entonces van creando ese contexto que no le hace bien a la escuela. ¿Y por qué va a decir usted que no le hace bien a la escuela? Les voy a explicar por qué no. Voy a ver si cambiamos acá de esta diapositiva para poder tener una mejor opción. Bueno, resulta que, ¿por qué no le hace bien? Un estudiante que tenga a sus papás, esto es en la presencialidad. Ahorita no, en estos tiempos no, pero veamos en la presencialidad. Y ustedes van a decir, es cierto, no es cierto, este solo casaca no está dando. Un estudiante que tenga papás en Estados Unidos, bien sea los dos o uno, siempre va a llevar al instituto o a la escuela no menos de 20 quetzales diarios. No menos. Al menos yo he visto ese tipo de contextos. Y te imaginas de aquel chico que no tiene a ningún familiar en Estados Unidos y que su papá trabaja ni con el salario mínimo, sino que solamente gana 40 o 50 quetzales y si mucho 75 quetzales diarios. ¿Cuánto va a llevar este niño a la escuela, este joven? Si mucho, 2 quetzales. Si mucho. Si no se va con 1 quetzal y si no lo mandan sin nada. Y entonces allá en la escuela, no me digan ustedes que esto no afecta. Aquí están los chicos que ya se creen de la clase alta en la aldea porque sus papás están en Estados Unidos y si son buena onda, van a tener inclusión. Van a incluir a aquellos que lastimosamente no tienen esos recursos. Pero si no son buena onda, va a haber un tipo de exclusión. Van a excluir a los jóvenes. Entonces, ese es un contexto. Es un contexto que se da en la mayoría de los establecimientos educativos, de los sectores rurales del occidente del país. Apenas vamos en este espacio, mire, socioeconómico. Y acá hay una imagen que la vamos a ampliar para que ustedes la tengan acá, que es el contexto. Ojalá que la transmisión sea buena. Acá están observando ustedes a la escuela ideal. Esa escuela ideal que hay en nuestro país. Hay en las cabeceras departamentales, hay en las cabeceras municipales, pero donde vas a encontrar este tipo de escuelas es en el sector particular. Los colegios caros en nuestro país, ustedes van a observar acá, ya no da más zoom, pero si logran observar, hay escuelas con estas características, con una mesa para cada estudiante o mesa para 2 estudiantes, con sillas con respaldo, con las paredes muy bien decoradas, bien pintadas, no con el famoso rincón de aprendizaje o pedagógico, donde van a meter, pero como 30 carteles uno sobre el otro, que a veces ni razón tiene en las escuelas de nuestras comunidades. Así pasa, los rincones pedagógicos donde te pegan, pero te tapizan todo uno sobre el otro y que está bien en su momento para evidenciar lo que el chico está haciendo, lo que el niño hace, pero tampoco es de acumular. Entonces, esta aula, este contexto, ¿te imaginas ir a estudiar allí donde todo esté limpio, donde todo esté bonito, donde haya claridad, donde tengas todos los beneficios, donde tengas hasta Wi-Fi para jugar Free Fire? Eso sí, no, para eso no. Donde tengas hasta Wi-Fi para poder acceder a tus tareas.
donde tengas este tipo de, aquí dice alumnos, pero es estudiantes, donde tengas este tipo de estudiantes bien vestidos, que tengan todas las comodidades del caso. Ese contexto, ¿cómo no lo quisiéramos tener en nuestro país? Que la escuela fuera ese lugar en donde no quisiera uno irse para su casa porque es el lugar adecuado donde yo quisiera estar siempre y no me quiero ir de ahí porque es cómodo. Pero lamentablemente el contexto, la mayoría del contexto que tenemos es la escuela de aquí abajo, donde tenemos unas bancas, una mesa, ahí sí que comunitaria, donde se sientan hasta 4 niños, donde sí hay luminosidad y sí va a haber ventilación, pero no porque haya una ventilación adecuada, sino porque es de tablilla la escuela y se mete allí el aire y cuando hay lluvia va a entrar lluvia, pero no es porque esté diseñada contextualmente para darle al estudiante ventilación. No, sino porque la mayoría de las escuelas en nuestro país, en el área rural, están en condiciones inadecuadas. Y ese es el contexto. Es un contexto bien duro de poder pues asimilar, porque al final de cuentas es el contexto que nos ha correspondido trabajar, convivir, donde nos ha correspondido vivir ese contexto. Bien, entonces estamos viendo ese contexto a nivel socioeconómico. No es lo mismo que estudies en un colegio con todas las condiciones a que estudies allá en el instituto, donde sí hay paredes de cemento, donde sí hay bloc, donde sí hay ventanas, pero que los vidrios están rotos, que te entra el viento, te entra el polvo, que vas al baño y en lugar de dar ganas de ir a hacer tus necesidades como debe ser, dan ganas de no entrar o no dan ganas de entrar. O sea, las condiciones, todo ese contexto escolar socioeconómico de los educandos, sus familias y su influencia es importante. Cuando hablamos de recursos del centro educativo, porque ya acá vamos a hablar de cuestiones internas. Las variables internas, porque hablamos de lo externo. Las variables internas, donde tenemos una escuela que no tiene las condiciones necesarias, que no tiene las condiciones adecuadas, pero que el profe no hace nada por mejorarlos, donde el director no hace nada para mejorar las condiciones, que están todavía sentados en blogs y que así estudié yo y así que estudian mis estudiantes. No hay cambio. Cuando tenemos ese tipo de actitudes, donde tenemos esas variables internas, donde nos hacen falta recursos, donde la infraestructura es inadecuada. La mayoría de establecimientos del área rural, su infraestructura es inadecuada. Donde vamos a encontrarnos establecimientos sin energía eléctrica. Imagínate aquí hasta telesecundarias que dicen, ¿y dónde estudia usted? En un instituto de telesecundaria. ¿Y qué tienen teles Android? No, si ni luz hay. ¿Te imaginas? Se llaman instituto de telesecundaria y ni siquiera tienen energía eléctrica. Ese es un contexto escolar interno que debería mejorarse. Los actores escolares. ¿Será que hay una buena gestión? ¿Será que el gobierno escolar funciona como debe ser? O sea, todos esos contextos, estimados estudiantes, hay que ver. Entonces después dice usted, sí, es que los de ese instituto en las pruebas, en
en las pruebas PISA de matemática y de lectura, no, de si salieron mal. Pero miren el colegio, la Sagrada Familia o el colegio, la Piedra Angular o el colegio evangélico o el colegio católico, XY. Ellos sí salieron bien preparados y miren, sacaron el primer lugar. Y así se lo dicen a veces los supervisores a sus docentes. Mire cómo puede ser que el colegio X todo el tiempo está ocupando los primeros lugares y usted no puede llegar ni siquiera a un 20%. Sí, pero es que mi supervisor me está pidiendo que yo tenga rendimiento máximo cuando mi estudiante no puede llegar a ese rendimiento máximo porque el contexto familiar, socioeconómico e interno no es el mismo que tienen los que estudian en los colegios y los que estudian con las condiciones adecuadas, al menos adecuadas. No estoy diciendo condiciones máximas, porque cuando hablamos de condiciones adecuadas es que usted tenga un lugar, pues al menos para sentarse usted solo, pues su escritorio que sea unipersonal, porque a veces cuando usted comparte una su banquita ya ni cabe, pues porque el que está a la par lo va medio empujando y lo va sacando. Cuando hablas de ese tipo de situaciones, tenés que caer en cuenta del contexto escolar, la infraestructura y todo lo que pasa. Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva por cuestión de tiempo. Seguimos centrados en el contexto escolar y como decía, nos estamos refiriendo a todo ese entorno que rodea. Pero usted me va a decir, mire, si yo vi la película de Cantinflas del profe y yo vi cómo el profe Cantinflas dio clases debajo de un palo, debajo de un árbol, y mire, ahí estaba él enseñando con una gran alegría y los jóvenes cómo aprendían, los niños aprendían bastante. Eso es hipotético. Vaya usted a sentarse debajo de un árbol y vaya a enseñar y dígame si va a aprender. Desde luego, los primeros días va a haber motivación, pero que llegue invierno, pues, que pegue el sol duro, que haya viento, que haya polvo. O sea, también a veces nos dejamos llevar por lo que otras personas dicen. El contexto escolar es importante. Ya vamos a hablar un poquito más adelante del tema. Bueno, el contexto escolar, tenemos que hablar de la localización de la comunidad, de lo cual ya me refería, la localización de la comunidad. ¿Está en el área rural? ¿Está en el área urbana? Nivel económico de los habitantes, ya me referí a ese tema. Servicios con los que cuentan, luz, agua, transporte. No es lo mismo que pase el bus a por ti y vamos en el bus escolar, y ahí voy con mi mochila, ya voy para el colegio y ahí molestando con los patojos y llegamos. No es lo mismo que también te vayas en el colectivo, que te vayas en un bus, en una camioneta o en un taxi, que llegues al instituto o a la escuela, a que llegues caminando. Y que para haber llegado al instituto tengas que recorrer 4 kilómetros. O que tengas que subir, la mayoría de los establecimientos de nivel medio atienden de la 1 para las 6 de la tarde, no es lo mismo que llegues en un bus a que estés llegando con un maletín a cuestas, con tu mochila a cuestas, y que estés caminando 2 o 3 kilómetros en subidas, de repente en bajadas, pero vas a llegar casi que sudando, o sea, no es lo mismo. Si tiene áreas verdes o recreativas, el establecimiento donde estudies, no es lo mismo. La mayoría de las escuelas no cuenta con áreas verdes ni recreativas. La mayoría, no estoy diciendo que todas. Y si no, vea usted la diferencia para los juegos deportivos escolares. No es lo mismo que llegue a la escuela tipo federación o los estudiantes de la escuela Centroamérica, que tiene cancha, que de repente tiene hasta un teatro, a que lleguen los estudiantes de la escuela de la aldea El Bejucal, donde
apenas, donde apenas hay espacio. Ya no es lo mismo. Por eso que la educación en nuestro país, no puedes decir, la educación en el país tiene que ser igual en todo lugar. No, mira el contexto es importante. Dice la última parte que está acá, todo esto está enfocado a cómo afecta el rendimiento académico. Prestémosle atención a este rendimiento. Rendimiento académico. ¿Qué afecta? Sí. Al rendimiento emocional y al físico de los niños en la escuela. No es lo mismo, mis estimados estudiantes, futuros licenciados en educación. Y usted tiene que estar consciente de eso. Y usted me va a decir, sí, pero mire que en la educación no tiene nada que ver eso, porque la calidad del maestro es lo que importa, no es que tenga buenas letrinas, no es que tenga buenas aulas. Si el docente es malo, el estudiante va a ser igual. Si el estudiante es bueno, como el perico que es verde en cualquier patio. No es tanto así. Tiene mucho que ver el contexto. Continuemos, por favor, por cuestión de tiempo. Vamos a ver solo esta diapositiva ahí en esta figura. Pues qué gran diferencia, ¿no? Un colegio en donde incluso hay colores tono pastel, donde la psicología de los colores es importante, donde están bien sentados, bien ubicados, con buena postura, con alegría en sus rostros, a que veamos los que están a la par, que su contexto es totalmente distinto. No es similar. Entonces, desde luego que sí afecta a los contextos. Vamos a ir a la siguientes diapositivas. Vamos a regresar porque cuando nosotros tenemos que hacer nuestros diagnósticos, tenemos que hacer un proyecto específico. Vamos a dejar de compartir acá y vamos a irnos para ilustrar a otra diapositiva. Voy a dejar de presentar acá y estaré haciéndolo en el otro dispositivo. Vamos a tratar de hacerlo. Perdón por que cambie aquí de... Acá estamos. Bien. Entonces, cuando nosotros vamos a encontrar todos estos contextos, lo primero que debemos hacer es un diagnóstico. Cuando usted llegue a su establecimiento educativo, los primeros días, las primeras clases, lo primero que va a hacer es un diagnóstico. Y ese diagnóstico tiene que hacerlo como un proyecto. Entonces tiene usted su diagnóstico. El diagnóstico y el contexto escolar. Según el profesor Doval, habla sobre diagnóstico y nos recuerda que el diagnóstico es una palabra que se utiliza constantemente como un comodín en educación. ¿Y por qué comodín? Porque ahora diagnóstico está en la mayoría de los vocablos de los docentes. Es que mire que vamos a hacer un diagnóstico para los chicos de primer ingreso. Vamos a hacerle un diagnóstico a los jóvenes que están llegando a primero básico. Que les vamos a aplicar un diagnóstico a los graduandos. Un diagnóstico a los estudiantes que van a ingresar a la universidad. O sea, hay de todo tipo de diagnóstico. Bueno,
Su vehículo lo tiene que llevar a que le hagan un diagnóstico. O sea, la palabra diagnóstico está presente en todo. Es un comodín, es un léxico del cual hablamos la mayoría, pues. ¿Y de dónde proviene etimológicamente diagnóstico? La palabra diagnóstico, su origen está en un vocablo griego, diagnosco. El significado es conocimiento diferenciado. Y su equivalente en latín es nocere, que significa conocer, distinguir y entender. Vamos a regresar porque... A ver, vamos a regresar. Cuando usted va a hacer su diagnóstico, usted tiene que empezar haciendo un diagnóstico de contexto sociocultural. Ese diagnóstico sociocultural de aspectos que influyen directa o indirectamente en el aprendizaje. O sea, que un profesor, un director, pilas, como debe ser un director, lo que va a realizar primero es, bueno, estimados profesores, vamos a iniciar nuestro año lectivo y durante esta semana vamos a dividirla. Los primeros 2 días vamos a llegar a hacer la limpieza, a ordenar el establecimiento y el tercer día nos vamos a sentar a hacer nuestro diagnóstico educativo, nuestro diagnóstico, y vamos a comenzar con el contexto sociocultural de nuestros estudiantes. Qué bueno fuera que así se hiciera. No es así. En muy pocos establecimientos se hace un diagnóstico al inicio de año. Hay profes, máximes, si son catedráticos, si son ya catedráticos a tiempo completo y que dan varios cursos en un instituto, llega el mes de junio y ni sabe el nombre de sus estudiantes. Mucho menos que hayan hecho un diagnóstico. No nos engañemos, es muy difícil. Es muy difícil que un director propositivamente le diga a su cuerpo docente, miren, vamos a hacer un diagnóstico. Un diagnóstico que tenga sobre el contexto sociocultural, los aspectos que favorezcan el aprendizaje y los aspectos que obstaculizan el aprendizaje en nuestro centro educativo. Muy poco. Por ejemplo, cuando llegan nuevos estudiantes. Cuando llegan nuevos estudiantes se debe hacer un diagnóstico. Hijo de quién es, qué tipo de condiciones en las que vive, es hijo de madre soltera, tienen problemas en su casa, no porque uno quiera ser chismoso, pues, sino porque es una forma de conocer a su estudiante. Resulta que llegan las primeras pruebas y su estudiante de 1 a 100 sacó 40 o evidenció con 20 puntos, digamos, si lo hace usted sumativo, si es una prueba objetiva que ya muy poco se utiliza. Póngale que usted le deja hacer trabajo si no lo realiza y viene usted y con lapicero rojo de una vez le tacha todo y usted no sabe si de repente el estudiante no tiene recursos, si de repente todos los días se pelean sus papás, si antes de llegar al establecimiento se echaron penca a sus papás, pues usted no sabe ese tipo de situaciones. Entonces, por eso es importante hacer un diagnóstico que tenga estos elementos, que usted analice esos elementos, el contexto sociocultural, los aspectos que desfavorecen, que favorecen, aquellos aspectos que obstaculizan el aprendizaje. Hay que hacerlo, mis estimados estudiantes. Ahora vamos a esta otra parte que se llama educación y sociedad. En ese diagnóstico tiene que estar esto presente. Educación y sociedad. Y acá es donde voy a centrarme un poquito en los enfoques educativos. Los enfoques educativos son varios. Y muy probablemente usted ya los conoce, pues.
Usted muy probablemente ya conoce todos los enfoques educativos que hay, pero también hay enfoques educativos que de repente usted no conoce. Por eso es importante, estimados estudiantes, que nos demos una leída de los enfoques educativos. Entonces, cuando vamos a hablar de estos enfoques educativos, es importante que usted recuerde, mi estimado estudiante, estimados futuros profesores de enseñanza media, que cuando hablamos de enfoques educativos, tenemos que recordar que en nuestro país se estaba trabajando de una manera y luego llegó la pandemia y de la pandemia estábamos en un modelo constructivista algunos y de repente pasamos a un modelo de conectivismo, ¿verdad? Y dice uno, a la gran, y les voy a comentar alguna experiencia. Bueno, déjenme volver a presentar. Cuando nos vamos a este espacio de los enfoques educativos, los nuevos enfoques, vamos a hacer por acá unas líneas que nos van a dar los diferentes enfoques. Fíjense ustedes que hace algunos años los enfoques educativos en nuestro país, por ejemplo, yo me correspondió estudiar cuando el enfoque era de forma conductista. Y era la forma tradicional. No está mal. O sea, al contrario, dice uno, todos los enfoques son buenos. Media vez no los tergiverse el docente. Entonces, por ejemplo, en el enfoque educativo tradicional, conductista, en donde si hacías algo te premiaban y si hacías algo malo te castigaban, y peor aún, en los nuevos enfoques, eso ya no existe, pues, pero en su momento yo me recuerdo que una vez, y no me avergüenza decirlo, a mí me arrodillaron en tapitas de aguas. O sea, tenía al profe sus tapitas y sus maíces. Entonces, él venía y al estudiante que de repente no hacía las cosas como él quería, pues venga para acá, Antonio, y se me va para el corredor y se va a hincar sobre estas tapitas. Y me va a hacer favor de aprenderse bien la tabla del 7 y dentro de 10 minutos vengo y se la vuelvo a preguntar. Si me la dice, se va para adentro y si no, se sigue aquí afuera hasta que se la aprenda. Esa era una forma tradicional, memorística, conductista, porque nos pedían hacer cosas y si las hacíamos bien venía el premio. Si nos hacía, yo no sé si a ustedes también les correspondió alguna vez un profe que le pusiera un su sello, buena tarea, no hizo la tarea, tarea sucia, no colabora en clase. No, los profes tenían, para eso sí gastaban los profes, hacían sus sellos y le iban sellando a uno, no es buen estudiante, o por favor venga mañana al papá, ¿verdad? Y llegaba el papá, le daban la queja al papá y Dios, llegaba uno y a cruzarle la escoba o el cinturón o el chilillo de 2 puntas. Ustedes no creo que hayan sufrido ese tipo de cuestiones.
Ahora hay nuevos enfoques. Esto es el enfoque tradicionalista, de los que casi ya no se utilizan. Los enfoques pedagógicos, solamente para recordarles que son guías, son guías cargadas de ideología, porque la mayoría de estas guías son ideológicamente establecidas. Y ya van a ver ustedes del por qué. Las ideas y actividades pedagógicas cambian de acuerdo a los enfoques. Y hay tres grandes enfoques o modelos pedagógicos. Bueno, hay varios, pues, pero los más conocidos y los más repetidos están el ejecutivo tradicional conductista. A este se le llama, o sea, a uno se le llama tradicional conductista, que también se le llama ejecutivo. ¿A qué se refiere el enfoque ejecutivo? El enfoque ejecutivo, estimado licenciado, estimados estudiantes, considera que el maestro debe realizar una planificación cuidadosa en vista a objetivos claros. Y esa dichosa planificación debe ser revisada permanentemente. Y cuidado que no lo estén haciendo bien. Permanentemente hay que hacer esa planificación. Y se debe disponer de recursos en cantidad y variedad. En este tipo de enfoques, en el avance, el estudiante va adquiriendo conocimientos y habilidades específicos, donde el maestro es el que habla y los estudiantes casi que ni participan. Solo el maestro es el centro educativo. El papel del docente, el rol del docente es directriz. Él, si algún estudiante va a hablar, a ver, no los deja. Él es el que le pregunta, ¿qué dice Juan? ¿Qué dice Pedro? ¿Qué dice María? Los demás se callan. Y generalmente pone o toma en cuenta a solo a los estudiantes que él considera. Este es el modelo ejecutivo tradicional conductista. Corrige delante de todos. Haga usted, ¿por qué no hizo bien? Que no sirve lo que hizo. Mire usted, saber no va a ser, usted mejor no venga a estudiar. Todavía hay profes así. Muy pocos, pero todavía. Luego viene otro enfoque que se llama enfoque terapeuta. ¿Y qué es el enfoque terapeuta? Bueno, el enfoque terapeuta es el que favorece el aprendizaje significativo. El docente es facilitador. Es facilitador del aprendizaje. Es empático con sus estudiantes para que el estudiante se desarrolle en plenitud. Al contrario de decir, mire, usted no sirve lo que hizo. No, acá es totalmente lo contrario. El docente potencia a sus estudiantes. ¡Ah, qué bien! No le salió bien esta vez, pero procure que la próxima le salga bien. Está bien que haya hecho su esfuerzo, pero por favor trate de fijarse un poco más en la clase. Es distinto a que le diga, no, vos no servís, hombre, vos no pones atención. Mejor andate hasta allá atrás. Es un enfoque bastante distinto. Entonces, nos hace falta otro gran enfoque. Y este último enfoque lo voy a escribir por acá, porque ya no nos da espacio allí. Este enfoque se llama liberador. Oye, hoy sí me está.
Vamos a ver la latencia del lapicito que me está dando problemas ahí. El último es el liberador. Ahora sí, me parece que tenemos ahí. El último enfoque lo vamos a tener liberador. Recordemos acá que teníamos al inicio el ejecutivo. Acá tenemos el terapeuta. Y tenemos el liberador. Entonces, este liberador, este enfoque liberador, hace que el estudiante se sienta no en libertinaje, sino que se sienta libre. Y el docente trata de formar personas íntegras. Entonces, cuando el docente trata de formar personas íntegras, libres, con uso de su capacidad, que eficiente la capacidad de los estudiantes, el ambiente, el conocimiento va a ser distinto, el contexto es distinto. Es acá en donde ahora sí les puedo dar a ustedes la razón de que no importa dónde estudie en cuestiones de repente el entorno y el contexto. Pero si el docente es liberador, si el docente es terapeuta y trata de potenciar y está viendo que su aula tiene un montón de hoyos, pero el profe empieza a ser proactivo, empieza a ser líder y bueno, vamos a convertir esta aula en algo que sea, este salón de clases, en algo que sea especial y que busque liberar a mis estudiantes. Entonces ya las cosas son distintas. Otro de los aspectos es que la escuela no puede desprenderse de los intereses sociales. Siempre vamos a estar afectados. Y los paradigmas educativos también es importante desaprender. Hay que desaprender. Desaprender para volver a aprender. Si usted desaprende todo aquello negativo y aprende nuevos enfoques, nuevas formas, nuevas estrategias de enseñar, el contexto de la escuela va a ser mucho mejor. Entonces, estábamos en lo último de aprender. ¿Pero qué es aprender? Aprender, como la misma diapositiva lo indica, es una acción que usted está haciendo en este momento, que yo estoy haciendo en este momento. Aprender es la acción de adquirir y tener y retener conocimiento, habilidad o información sobre alguna materia. Recuerde que hay personas que son especialistas en un tema, pero no porque son especialistas no van a aprender otras cosas. Acá viene a mi mente aquella profesora que tiene 20 años, 15, 10 años enseñando a leer, a escribir y nunca la cambian de primero. Ya tiene 20 años dando primero primaria la ceñito y durante los últimos 20 años ha utilizado el mismo método y no lo cambia porque le funcionó en su momento, pero no está la ceñito no quiere cambiar de paradigma, quiere seguir con lo mismo. Y entonces es acá donde de repente en la misma casa vas a encontrar en tu misma familia que tu sobrino Carlos está estudiando con la ceño que tiene 20 años de estar dando primero y pues ya sabe leer y ya aprendió a leer, pero también está tu otra sobrina que está yendo a un colegio distinto donde las profesoras son jovencitas y tienen los nuevos modelos, las nuevas formas de enseñar y de repente los pones a los dos a tener una interacción y vas a ver
que siempre los niños se van a contradecir en algunas cosas. Porque de repente aquella niña que está con la profesora que está utilizando metodologías no modernas, sino metodologías actuales de enseñanza con aprendizaje significativo, no utiliza tanto el conductismo, sino el aprendizaje significativo, el aprendizaje constructivista y en este caso ahora, en este tiempo, con el conectivismo, te vas a dar cuenta que los chicos son más chispudos, te saben de todo, son bien interactivos y les gusta seguir aprendiendo, que con aquel seño donde no te pares, no te vayas para allá. Esto se lee así. Y el mismo silabario que es S-A-S-A-P-O-O, sapo. Y así los trae desde hace 20 años a todos los que pasan por ahí con ella. Y no quiere cambiar de paradigmas. Entonces, aprender no es solamente adquirir y retener conocimiento, también es aquella habilidad de reaprender y dejar de aprender lo que ya no es útil. Acá tenemos etimológicamente de dónde viene la palabra aprender. Y por último, en la clase de hoy, estamos viendo los estilos de aprendizaje. No es lo mismo que usted estudie con otro compañero. A mí me ha pasado, por ejemplo, tengo una compañera con la cual estudiamos, estamos estudiando, y resulta que a ella no le gusta que yo lea en voz alta, porque se desconcentra. Y entonces me dice, mira, si vamos a trabajar juntos, por favor, no vayas a estar hablando, mejor resolvamos los problemas juntos, y porque si no me vas a desconcentrar. Y entonces aquí vienen los estilos de aprendizaje. Muy probablemente yo soy auditivo y a mí se me quedan más los contenidos escuchándolos. Y muchos de ustedes son así. Muchos de ustedes no toman nota, solamente van escuchando y de una vez lo van procesando. Su oído lo procesa, su mente lo procesa, su cerebro adquiere conocimientos, va encontrando todos estos datos que va acumulando y pues entonces su estilo de aprendizaje es auditivo, porque aprende a través de la lectura en voz alta. Pero por ejemplo también tengo mi compañera que es docente, que mi salón de clases está a la par, y ella con su grado, desde luego, y cuando hace un ejercicio de lectura, de repente yo estoy dando matemática o física fundamental o de repente contabilidad y mi compañera está trabajando comunicación y lenguaje y pone a sus estudiantes a todos a leer en voz alta, todos al mismo tiempo. ¿Te imaginas 40 adolescentes leyendo un texto y vos trabajando en el otro lado matemática? O sea, también a veces nosotros los docentes nos equivocamos. Porque, qué bueno que aprendan con el estilo auditivo. Y, bueno, si ellos son auditivos, pongamos a todos a que lean en voz alta. Tampoco es así. Uno tiene, por eso hay que hacer diagnósticos. Recuerden la palabra diagnóstico de hace un rato. No tiene que hacer un diagnóstico, tiene que ver cómo el estudiante va aprendiendo, porque aquel de repente estudiante que no te escribe cuando estás pues ofreciendo tus servicios de una clase de repente magistral y de repente ves que el estudiante no toma notas y te preguntas, ¿y este qué? ¿Será que ya lo sabe todo? Pero de repente no es que lo sepa todo. El estudiante está escuchándote atentamente porque es su forma de aprender y si toma notas en el momento en que estás hablando, no va a aprender. Y de repente a usted le pasa lo mismo. O sea, hay estudiantes que no pueden tomar notas cuando cuando el docente está explicando, porque entonces su mente, su cerebro, su atención se distrae.
y ya no va a aprender. ¿Y qué va a hacer el estudiante? Bueno, de la clase que dio el docente, después de que la dio, va a empezar a hacer su resumen. Ese es un estilo de aprendizaje. Visual y auditivo. También aquel estudiante que, bueno, se pone a ver tutoriales, como ahora hay tutoriales para todo. Hasta ya en YouTube hay tutoriales hasta de cómo quebrar un huevo. ¿Te imaginas? Que hasta eso vean ahora las personas un tutorial para quebrar un huevo de gallina, para poderlo quebrar bien. Papá, agarrá, quebralo y ya. Pero ahora hay hasta tutoriales para quebrar un huevo. Bueno, dejemos eso. Hay personas visuales. Hay personas visuales que aprenden mucho mejor si trabajas con ellas, con tablas, con gráficos, con organizadores gráficos, con bosquejo de la lección, ayudas con imágenes, con PowerPoints. Hay estudiantes que no es necesario que lean demasiado, porque solamente con que se haga en el pintarrón o en pizarrón un mapa mental, un mapa conceptual, el estudiante va organizando sus ideas y así va aprendiendo. También hay estudiantes con estilo de aprendizaje verbal que aprenden leyendo y escribiendo. Hay estudiantes que aprenden leyendo y escribiendo, porque tienen que ir diciendo en voz alta lo que van escribiendo. No sé si han visto ustedes estudiantes o que alguno de ustedes sea de ese estilo de aprendizaje. Y entonces van escribiendo y lo van diciendo en voz alta. A ver, hagamos un ejercicio. Principales, los voy a hacer acá. Imagínate que seamos del estilo de aprendizaje verbal. Entonces viene el estudiante y dice, para poder aprender, va leyendo y escribiendo. Principales estilos de aprendizaje. Y el estudiante así sí aprende, pero si va escribiendo y no lo lee, se le olvidan las cosas. Ese estilo es verbal. Tiene que buscar textos para leer, para aprender, si no, no aprende. Tiene que utilizar diccionarios porque va leyendo y esta palabra no la sé. Bueno, ya estudiantes así no hay. Pero había pues en su momento. Esta palabra, ¿qué significará? Y se va al diccionario. Significa esto, ahora ya lo sé. Y para todo toma notas. Y de repente está viendo usted que a todo le iban, solamente lo está viendo a usted que usted está hablando y va de escribir aunque no esté viendo su cuaderno. Ese es el estilo verbal. Y por último está el estilo kinestésico, que aprende haciendo. Y esta es parte de las nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje que tiene que ver con el constructivismo, con el aprendizaje significativo, con el conectivismo. Aprende haciendo. Incorpora el movimiento corporal. Sensación del tacto. Lo tiene que ver para poder aprender. Muy bien. Estimados estudiantes, hemos llegado al final por hoy. No sin antes recordarles, por favor, no se vayan a olvidar de asignarse sus cursos. Los cursos son importantes. Voy a escribir de nuevo mi número, por favor, escríbanme de dónde vieron hoy la clase, de qué sede es 56 94 03 45. Vamos a hacerlo un poco más grande. 56 94 03 45. Bueno, ahí está mi número. ¿Dónde nos vio? ¿De dónde es usted? ¿De qué sede? ¿A qué sede pertenece? Y
pues ya para la próxima clase, muy probablemente en el chat estaré enviándoles la invitación para que se unan, bien sea a Telegram o que se puedan unir a WhatsApp. Por hoy, esto ha sido todo. Les agradezco por su atención. Que estén bien, que la pasen bien, a seguir formándose. Bienvenidos a otro semestre. Ya vamos en este semestre. Sean bienvenidos. Que tengan una excelente tarde.